profe, ¿hasta ahí está viendo? No. Ahí, profe. Ahora sí. Ajá. Listo, entonces, bueno, ahí estaba la versión final, entonces ahí, bueno, ya está el título, el resumen que ya lo habíamos revisado, la introducción también que ya la habíamos revisado, y acá estaría lo del estado del arte, que es lo que falta revisar. Entonces, por ejemplo, yo aquí tomé la ecuación que utilizaba Daniel Nisperusa, donde él decía, pues hablaba de esta ecuación de la ley de Berlambert-Boger. Entonces ahí, por ejemplo, yo tenía puesto, los fotómetros solares son instrumentos diseñados para medir irradiancia solar, basados en una técnica de detección remota pasiva denominada fotometría solar, cuya técnica permite detectar y analizar longitudes de onda específicas, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, que han interactuado con la atmósfera, con el objetivo de obtener información sobre las propiedades de esta. Principalmente, para este estudio se abordará el espesor óptico, para lo cual se debe considerar la ley de Beer-Lambert-Boger, cuya ley describe la atenuación de la luz y permite medir la intensidad de la luz solar de una longitud de onda determinada en la superficie terrestre mediante la ecuación. Y ahí pues estaba la ecuación. ¿Y qué significa eso? Y lo que significa cada cosa. Sí, sino que lo único que yo tenía duda era en que dice aquí en esta parte Z y Z sub 0, que corresponden respectivamente a la distancia real y media que existe entre el Sol y la Tierra. Pero por ejemplo acá, mire que acá por ejemplo en esta parte está 0 y Z que tiende al infinito. Ahí lo tenía colocado, no sé si de pronto esté bien, porque también en la referencia de que él colocó la imagen también está igual. ¿Lo dejo de esa manera, profe? Sí, sí, porque una cosa es Z0, que es la distancia sin ninguna corrección astronómica de la que se debe hacer Ah, listo, la profe. distancia Tierra-Sol. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces aquí creo que también había un error porque pues él lo tenía puesto como T, pero acá en el gráfico está como Tau. Entonces yo creo que de pronto ahí también había un error y creo que toca corregirlo en la ecuación, ¿no? Porque... Ah, listo, profe. Entonces ahora lo corrijo. Entonces ahí ya dice Tau es la profundidad óptica total de la atmósfera en la cual se debe tener en cuenta las contribuciones moleculares, capa de ozono y dióxido de nitrógeno. Se perdió la presentación. Ah, es cierto. Listo, profe. Ahí. Listo. Sí. Y ahí ya está entonces lo que es esta parte del Tau, ¿no? Que dice Tau es la profundidad óptica total de la atmósfera en la cual se debe tener en cuenta las contribuciones moleculares, capa de ozono y dióxido de nitrógeno. Y M sub teta sub 0, que es la masa óptica relativa del aire. Aunque, por ejemplo, ahí decía que era la masa óptica, pero en el otro texto, en el de este muchacho Darío, decía que era el factor de masa óptica. Entonces no sé si lo dejo como está o le dejo factor de masa óptica. Factor de masa óptica. Listo, profe. Entonces ahora lo coloco como factor de masa óptica. Listo. Y ella dice que permite relacionar la profundidad óptica y el espesor óptico de la atmósfera, el cual puede ser encontrado mediante el ángulo solar cenital, que ya sería pues esto de aquí. Y ahí ya pues ya le tenía puesto, ¿no? Entonces mediante estas ecuaciones es posible calcular el espesor óptico y la constante terrestre para una determinada longitud de onda a partir de mediciones de la intensidad de la radiancia directa del Sol de diferentes masas ópticas relativas al Sol. Sin embargo, es necesario minimizar las incertidumbres en las medidas y ajustar un modelo estándar para el procesamiento de datos. Es por ello que se han creado redes mundiales que tienen un seguimiento de las propiedades de los aerosoles mediante la técnica de fotometría. Dentro de estas redes se encuentran Aeronet, que era pues la que estamos trabajando, que es una red robótica de aerosoles que brinda información a nivel global de estas propiedades. Listo, luego sigue
El fotómetro ya, solar. sí. Sino que hay, por ejemplo, habían varias cosas que estaban diferentes en los dos trabajos y yo también estuve revisando en la página, pero pues entonces quedé como con esas dudas, ¿no? Entonces ahí yo le puse ya en el fotómetro solar. El grupo de investigación láseres y espectroscopía óptica ha logrado establecer convenios con una red robótica perteneciente a la NASA llamada Aeronet, mediante la cual fue posible, perdón, aquí me falta colocar esa parte, fue posible obtener un fotómetro solar fabricado por Simmel, París, Francia, el cual corresponde al modelo. Y hay, por ejemplo, en el de Darío estaba CE318, pero en el de Daniel estaba Simmel 3317. No, CE318, porque ese es el más moderno. Listo, profe. Entonces ahí queda. Y ha sido ubicado en el campus de la Universidad Nacional sede Medellín, que sería, pues yo tomé esa foto del póster que usted me había enviado, yo de ahí saqué esa imagen y la coloqué esa, profe. No sé si esté bien o haya que cambiarla. Porque hay del lugar en la universidad, hay unas fotografías. Yo creo que en la tesis de Airo había una. Ah, sí, en la de... Sí, ahí había una en donde estaba. Entonces la colocaría esa y agregaría una del mapa en donde está en donde está ubicado, en la posición. No, simplemente la foto del laboratorio donde está el equipo, donde se ve el equipo es suficiente. Ah, listo, profe. Entonces ahora le hago la corrección. Y luego ya entonces tenía, ¿no? Ahí lo que decían en los dos, decía el fotómetro solar C18 en bases a la radiancia directa y difusa de la radiación que incide sobre la superficie terrestre, es capaz de medir la irradiancia y la radiancia del cielo a determinadas longitudes de onda, lo cual proporciona información sobre las propiedades ópticas y algunas microfísicas de los aerosoles que se encuentran en la atmósfera, tales como el espesor óptico de aerosoles y el contenido de vapor de agua. Y acá ya decían, entonces, este instrumento consta de una cabeza detectora en la cual se encuentran dos detectores de sílice que permiten medir la radiación del sol y la radiancia del cielo para observaciones espectrales entre 300 nanómetros y 1020 nanómetros, las cuales pueden llevarse a cabo con ayuda de 8 filtros de interferencia para medidas de aerosol. Y ahí están, entonces acá abajo está la tabla en donde pues se puede ver esta parte de los aerosoles. Y ahí dice, de los filtros, perdón, cuyo ancho de banda es y hay, por ejemplo, decía uno que era de 2,5 nanómetros, pero en el otro decía que solo era de 2 nanómetros. De 2, es moderno. Listo, entonces sería de 2. Para 340 y 380 nanómetros y de 10 nanómetros para el resto de las longitudes de onda. Siendo el canal de 940 nanómetros utilizado para la determinación de la abundancia de columna de agua. Estos detectores están protegidos por un sensor de humedad que permiten desactivar el fotómetro solar en tiempos de lluvia. Además, su sistema robótico le permite tener movimientos cenitales y azimutales, y el detector de cuadrante permite apuntar hacia el sol mediante un motor de paso de 0,0 grados de precisión. Y ahí estaba también la otra parte, que era el colimador de aproximadamente 33 centímetros de longitud con un campo de visión de 1,2 grados, el cual está designado para rechazar. Ahí decía 10 a la menos 5, pero no supe qué, porque solo decía rechazar 10 a la menos 5 de la radiación solar parásita. Para rechazar de 10 a la menos 5. Solo quedaría así, 10 a la menos 5. Es que creo que está mal redactado, el cual está diseñado perdón, para rechazar y ahí decía, pues ahí en el texto de este muchacho solo decía de 10 a la menos 5, pero no decía a qué hacía referencia, solo decía que rechazaba 10 a la menos 5. Por eso no sabía si colocarlo ese o simplemente dejar esa parte de 1,2 grados.
solo dejar solamente 1,2 grados. Listo, profe. Porque ahí queda impreciso, o sea, 10 a la menos 5 de qué. Ahí que hace referencia al valor de la intensidad. Claro, profe. Entonces, quedaría ahí. Y luego pues ya tenía las baterías y panel solar, que son fuentes de alimentación para la óptica y motores, lo cual da completa autonomía para que el instrumento pueda realizar las mediciones respectivas. Y aquí estaba, por ejemplo, ya no el modelo, ¿no? Entonces ahí estaban los detectores y en los filtros, que son, en uno decía 7 y en el otro decía 8, entonces no sé cuál dejarlo. En el nuevo hay 8. Listo, entonces quedarían como 8. Y aquí ya estaban los canales de medida, que por ejemplo, bueno, 340, 380, 440 estaba bien, pero por ejemplo, bueno, este de 500 sí sería porque pues son 8. 500 hay, ¿no? Sí, ahí decía 500 en uno. En el nuevo hay 500. Listo, en el otro decía, en uno decía 675 y en el otro decía 670. ¿Cuál de los dos sería, profe? 670. Listo, profe. 670, 870, 940 y 1020. 940, listo, entonces este lo borro y ahí quedaría. Y 1020 nanómetros. Había otro que decía el campo de vista, que ya lo vimos, y la anchura a media altura, que en la tabla, pues en la tabla de Darío decía esto, 10, 10, 10, pero, o sea, no entendí muy bien a qué hacía referencia esa anchura. Para cada filtro. Ah, y entonces Para eso, cada filtro. ese 10, 10, 10, 10, 4, ¿eso lo dejaría? ¿Esos serían los filtros que tendría, que es la anchura para cada filtro? El ancho para cada filtro. Ah, listo, profe. Ahí puede ponerle entre paréntesis. Para el filtro correspondiente. Ah, claro, entonces colocaría 10 paréntesis 340, 380 y le colocaría así. Ah, listo, profe. Aquí luego ya estaban los colimadores, que en uno decía que tenía dos colimadores, que decía uno de 33 centímetros de longitud y el otro no sé si también tenga la misma longitud, pero decían que eran dos. Sí, es lo mismo. Listo, entonces. Y el escáner solar, que sería el detector de cuadrantes, que ahí decía la exactitud 0,05 grados, tipos de medida directa y almucantar, decía en él. Aunque no entendí muy, aunque no entendí muy bien a qué hacía referencia ese almucantar. No es almucantar, es almucantar, es un término en astronomía. Ah, listo, profe. El almucantar, o sea, es lo que hace referencia a la búsqueda y medida de la radiación solar. Listo, profe. La aplicación, pues ahí decía, la aplicación que era para el fotómetro era para aerosol y también para vapor de agua. El escáner celeste, que pues decía motores para azimutal y cenital, y las fuentes de alimentación, que era pues una batería interna para la óptica, una externa para los motores y una batería recargable por el panel solar o 220 voltios, decía ahí. Listo, y luego ya decían, entonces, este fotómetro realiza observaciones de forma automática. Sí, eso es lo que normalmente va en el equipo. El concepto de medida, la O de la base, y ahí se desprenden todas las variables. Sí. Bueno, ahí está lo de medidas directas y de inversión. Ajá, y ahí ya estaba de donde pues el mapa de la red robótica de Aeronet, que pues es de donde se saca la información y todo eso. Y bueno, aquí pues ya al final, pues para hacer referencia nuevamente a la ecuación, pues ya la profundidad se puede calcular mediante la ley pues que ya vimos anteriormente. Y aquí pues ya me falta es lo que usted me envió, que era la descripción general de la técnica de difracción láser, que pues sería agregar lo que usted me envió, ¿no, profe? Sí. ¿Lo copio y lo pego tal y como está o lo tengo que editar? Listo. No, ya está listo. Listo, entonces ya sería agregar eso y ahí está la descripción de los sensores. Esta parte la agregué yo, no sé si esté bien colocada o la edito. El grupo de investigación láseres y espectroscopía óptica ha logrado realizar la adquisición de un sensor
de calidad de aire de Purpulair, el cual ha sido ubicado en el campus de la Universidad de Nariño, sede Medellín, junto al fotómetro solar. Listo. Ahí estaría bien, profe. Universidad Nacional, no de Nariño. Ah, sí, perdón. Universidad Nacional, sede Medellín, junto al fotómetro solar. Listo. Esto era lo que usted me envió. Todo esto era lo que me envió. Y yo aquí coloqué el concepto de medida, que fue pues lo que investigué en la página, que ahí pues ya decía, ¿no? Los sensores de Purpulair son capaces de medir y cómo realizaban pues todas sus mediciones. Entonces esto pues también lo saqué todo de internet de la página. Y ahí pues y ahí coloqué una imagen pues del mapa de Purpulair, donde está pues prácticamente los sensores que tienen ubicados, y lo único que faltaría revisar sería el planteamiento del problema para que usted mire si está bien redactado ya ahí. A ver, existen factores como la agricultura, la industria de la energía. El movimiento vehicular eso no es apropiado. ¿Sería entonces de colocarle la combustión? La industria de la minería. Ahí puede ir el parque automotor sí, el parque automotor. La combustión y la condensación de gases. Realizar estudios de la calidad del aire con el fin de limitar o disminuir la cantidad de emisión. Realizar estudios relacionados con la calidad del aire de acuerdo al tipo de tecnología del sensor remoto que se utilice. El sistema de conexión a las metodologías empleadas. Ahí hay un revuelto de todo, Andrea. A ver, vamos a plantear el problema otra vez. Precisa factores como la agricultura, la industria, la minería. Planteamiento del problema. Vaya redactando, Andrea. Listo, profe. En las principales ciudades colombianas, por la densidad de población y factores urbanos, se presentan situaciones de aumento de densidad de partículas en el aire. Listo. Las cuales pueden ser afectadas por eventos externos a las mismas ciudades
visibilidad. Y a lo mejor no, es a lo mejor no. Y posiblemente una mala calidad del aire. Punto aparte. Solo en algunas de estas ciudades se dispone de alguna infraestructura para la medición. Se dispone de alguna infraestructura para la medición del material particulado presente en el aire. Con metodologías, con metodologías. Con metodologías de uso exclusivo de entidades gubernamentales. Punto seguido. Normalmente, generalmente, funcionan algunas estaciones mecánicas de recolección de aire y posterior muestreo del contenido de partículas. Cuyos resultados se toman como verdaderos sin ninguna comparación con las técnicas de sensado remoto. Que normalmente vigilan el aire en amplios territorios desde plataformas satelitales.
utilizar una técnica convencional en Medellín, en la zona urbana de Medellín, como lo es la fotometría solar, que permite la medida de toda la columna de atmósfera, la medida de la densidad óptica del aire en toda la columna de atmósfera. Y el contraste con el aire en la primera capa de atmósfera junto a la superficie o al suelo, que representa el aire que respiramos, el cual será monitoreado o el cual será vigilado el cual será a través del uso de un sensor láser ubicado en el mismo sitio del fotómetro solar. Punto aparte. Esta actividad que comprenderá aproximadamente un año continuo de mediciones simultáneas, fotómetro sensor, póngale allí esa actividad que comprenderá 6 meses continuos de mediciones, no un año, sino 6 meses. 6 meses continuos de mediciones simultáneas, fotómetro sensor, permitirá determinar la dinámica atmosférica y su impacto en el aire que respira la población de Medellín.
Listo, profe. Entonces ahí quedaría ya lo que sería el planteamiento del problema y los objetivos que ya están, la metodología también y el cronograma que también ya lo tenemos. Y las referencias que ya estarían también Las aquí. referencias. Ajá. Listo, profe. Entonces eso sería. Entonces, ¿cómo es el tema del informe que hay que enviar? Hay que enviarlo, o sea, que sería el proyecto de tesis, que sería junto con una carta donde usted pues ahí tendría que confirmar